A veces la vida te susurra una señal y otras veces te la lanza de frente. No llega cuando tú quieres, sino cuando ya no puedes seguir siendo la misma versión de ti. Por eso estás aquí ahora. No antes, no después, ahora. Porque lo que estás a punto de escuchar es exactamente lo que tu futuro necesitaba que entendieras hoy. Piensa en tus últimos meses. ¿Has sentido la presión del tiempo, la ansiedad por avanzar, el cansancio de no ver progreso, pero aún así sigues teniendo esa chispa que no muere, la sensación de que estás destinado a más? Esa sensación no es casual, es un aviso, una advertencia, un recordatorio de que tu historia aún no está escrita. Mira tu rutina reciente, días que parecen iguales, decisiones postergadas, oportunidades que dejaste pasar, metas que prometiste empezar la próxima semana. Y en silencio te dices, no quiero llegar a viejo y arrepentirme. Esa frase es la clave. Es el mensaje que tu yo del futuro intenta enviarte desde hace tiempo. Observa a tu familia. Ellos sienten cuando estás presente y cuando estás perdido. Tus hijos notan tu energía, incluso si no hablas. Tu pareja percibe cuando estás frustrado, cuando estás cansado, cuando estás decepcionado de ti mismo. Ellos también están esperando tu despertar, aunque no lo digan. Ahora mira tu pasado. Recuerda todas las veces que tuviste una oportunidad y la dejaste ir. Momentos donde si hubieras dado un paso más, tu vida sería totalmente distinta. Recuerda esa meta que tuviste hace años y que aún no cumpliste. Esa herida de pude ser más todavía no cierra porque aún puedes serlo. Mira tu presente desde otra perspectiva. Estás en ese punto exacto donde mucha gente se rinde, se acomoda, se apaga. Pero unos pocos, muy pocos, deciden levantarse, deciden cambiar, deciden que ya no van a seguir viviendo como espectadores de su propia vida. Esa decisión determina los próximos 5 años. Ahora imagina tu futuro, pero de verdad imagínalo, tú dentro de 5 años, mirando hacia atrás, agradeciendo este instante, agradeciendo haber escuchado este mensaje, agradeciendo no haberte rendido cuando todo te decía que lo hicieras, agradeciendo haber dado un paso cuando nadie lo vio, pero que lo cambió todo. Imagina que en 5 años tienes estabilidad, claridad, fuerza, propósito. Imagina que tus hijos te admiran porque les enseñaste disciplina, no con palabras, sino con ejemplo. Imagina a tu pareja orgullosa porque cumpliste lo que prometiste. Imagina a tus rivales preguntándose cómo lograste avanzar tanto sin que nadie te ayudara. Pero también mira el otro lado. Si no haces nada, los próximos 5 años serán una copia exacta de los últimos 5. Mismos hábitos, mismos miedos, mismas excusas, mismas oportunidades perdidas. Ese es el precio de ignorar mensajes como este. Ese es el costo de no moverte cuando la vida te coloca enfrente una llamada directa. Aquí está la verdad que duele y libera. Tu yo de 5 años ya existe, ya te observa y ahora mismo te suplica que tomes una decisión distinta a todas las anteriores, que rompas el ciclo, que tomes el control, que te levantes, porque él sabe que este momento es la llave. No encontraste este discurso por casualidad, lo encontraste porque era el día exacto en que necesitabas despertar. Tu vida en 5 años será el resultado de lo que decidas en los próximos 5 minutos, y tú sabes cuál decisión debes tomar. A lo largo de mis años investigando el comportamiento humano, he observado un fenómeno que pocos reconocen y que, sin embargo, determina la dirección de toda vida, la llamada interior que el hombre no escucha hasta que está preparado para obedecerla. No se presenta por capricho ni por casualidad. No aparece cuando el hombre la desea, sino cuando su espíritu ya no puede seguir siendo el mismo. Esa llamada llega cuando la vida, con severidad silenciosa, decide que un ciclo ha terminado y que otro debe comenzar. Muchos hombres la sienten como inquietud, otros como cansancio, otros como sensación de destino no cumplido. Pero todos, sin excepción, la experimentan cuando su alma ha madurado lo suficiente
para recibir un mandato mayor. He visto a hombres que pasaron años ignorando señales que, en retrospectiva, parecían obvias, pero en aquel momento no estaban listos. No tenían la fuerza interior, la claridad ni la dirección para actuar sobre ellas. La vida es sabia y no ofrece órdenes superiores a una mente que no ha sido entrenada para obedecerlas. Por eso, cuando un hombre escucha un mensaje que lo sacude hasta la raíz, debe entender que ha llegado su hora, no antes, no después, en el instante exacto en que su espíritu ha decidido abrir los ojos. Llamo a este fenómeno la voz silenciosa del destino, porque no grita, no empuja, no obliga. Susurra en la conciencia del hombre hasta que él, cansado de postergar, la escucha. A veces se presenta como incomodidad, otras como deseo ardiente, otras como una pregunta que se repite sin descanso. ¿Estás viviendo como deberías? Cuando esta pregunta surge de forma insistente, no es coincidencia. Es prueba de que el espíritu ha sido preparado para un salto mayor. El hombre que ignora esta voz enfrenta consecuencias inevitables. Vive en frustración, repite errores, se refugia en hábitos débiles, permite que los años pasen sin construir nada digno de su potencial. Pero el hombre que la escucha despierta de inmediato, no porque las circunstancias cambien, sino porque él cambia. Los grandes triunfadores que tuve el privilegio de estudiar no actuaron por inspiración casual. Actuaron cuando la voz silenciosa del destino dejó de ser un susurro y se convirtió en una orden. Carnegie me relató que su ascenso comenzó cuando, siendo joven y pobre, sintió un llamado interior que le decía que su vida no podía terminar en el mismo nivel en que había empezado. No podía explicar ese impulso, pero sabía que debía obedecerlo. Fue esa obediencia la que lo llevó a desarrollar disciplina, carácter y visión. La voz interior no le mostró el camino entero, le mostró solo el primer paso, y él lo dio. Barnes, aquel joven que llegó a la oficina de Edison sin más riqueza que su propósito, también obedeció esa llamada. Despertó una mañana con la certeza de que su destino estaba ligado al inventor más grande de su tiempo. No tenía dinero ni reputación, pero tenía una voz interior tan fuerte que lo impulsó a cruzar medio país. Esa voz era el destino instruyéndolo en el momento exacto en que su espíritu estaba listo para actuar. Y porque obedeció, se convirtió en socio del hombre a quien admiraba. Cada vez que estudié a un triunfador, encontré el mismo patrón. Hubo un momento preciso en que la vida exigió que se elevaran. No un momento cómodo, sino un momento decisivo. Algunos lo llamaron coraje, otros destino, otros deber, pero todos lo obedecieron. Y esa obediencia los llevó a un nivel de grandeza que jamás habrían alcanzado si hubieran esperado condiciones perfectas. La llamada interior no surge en tiempos de comodidad. Se manifiesta en épocas de tensión, cansancio, frustración o deseo ardiente. La vida, con mano firme, hace que el hombre vea que no puede continuar como antes. Esa incomodidad es el cincel que esculpe su carácter. He visto que cuando el hombre experimenta ese malestar persistente que no logra explicar, está más cerca de su ascenso que en cualquier otro momento. Porque ningún espíritu se transforma desde la comodidad. El hombre que está listo para recibir este mensaje es aquel que ya ha sentido en silencio que está desperdiciando potencial. Aquel que se mira al espejo y sabe, sin que nadie se lo diga, que podría ser más, que podría hacer más, que podría convertirse en alguien que su familia admire, que sus hijos respeten, que él mismo no reconozca al compararse con quien solía ser. Esa sensación de destino inconcluso es la llamada del espíritu a dejar atrás la versión antigua del hombre. He visto a familias cambiar cuando un solo individuo decidió obedecer esa voz. Sus hijos, que antes lo veían derrotado, comenzaron a mirarlo con respeto. Su esposa, que antes percibía su frustración, comenzó a sentir seguridad. Sus amigos, que antes lo consideraban uno más, comenzaron a tratarlo con admiración. Todo esto no ocurrió porque su entorno cambió,
sino porque Él cambió. El hombre que obedece la voz silenciosa del destino adquiere una presencia distinta. Su espíritu se endereza, su paso se afirma, su voz se vuelve firme, su conducta inspira. Debo advertir algo que he observado con frecuencia. Cuando la voz del destino habla, también lo hace la resistencia. El hombre siente temor, duda, confusión, pero esos sentimientos no son señales de incapacidad, son señales de que está cruzando el límite entre su vida pasada y su vida futura. El miedo siempre aparece cuando el hombre se acerca a su grandeza. Es el guardián del umbral. Quien lo supera entra en su destino. Quien retrocede repite su pasado. La repetición es fundamental para escuchar la llamada. Si el hombre no repite pensamientos de propósito, disciplina y fe, su mente será demasiado ruidosa para escuchar la voz del destino. Pero quien repite diariamente afirmaciones nobles, despierta una sensibilidad interior que le permite reconocer la oportunidad cuando aparece. La oportunidad no es un regalo, es una respuesta, y solo responde al espíritu preparado. Permíteme ilustrarlo con un ejemplo. Conocí a un empleado que vivió años ignorando la inquietud que sentía cada noche. Sabía que podía ser más, pero la comodidad lo anestesiaba. Un día, tras perder una oportunidad que habría cambiado su vida, sintió una mezcla de vergüenza y hambre interna que no pudo ignorar. Esa noche escuchó un mensaje que transformó su vida. No porque fuera extraordinario, sino porque él estaba listo para obedecerlo. Hoy dirige un negocio que da trabajo a cientos. ¿Qué lo cambió? La disposición a escuchar. La llamada interior también se presenta cuando el hombre se da cuenta de que su familia necesita una versión más fuerte de él. Ningún padre puede sentirse completo si sabe que está dando menos de lo que puede. Ningún esposo puede sentirse en paz si sabe que su hogar depende de un espíritu debilitado. Pero cuando la voz interior lo despierta, siente que su deber es ascender. Y el deber, cuando se siente en el corazón, es más poderoso que cualquier motivación temporal. Afirmaciones esenciales para esta parte. Estoy listo para escuchar lo que antes ignoré. Mi espíritu reconoce su llamado. Este mensaje llega porque mi hora ha llegado. Obedezco la voz que me dirige hacia mi destino. Cuando un hombre comprende que no encontró este mensaje por casualidad, sino porque su espíritu lo reclamó, su vida cambia instantáneamente. Ya no ve sus problemas como castigos, sino como señales. Ya no ve su cansancio como derrota, sino como indicación de que está a un paso de su ascenso. Ya no ve sus dudas como obstáculos, sino como prueba de que su espíritu está creciendo. La llamada interior que estás escuchando ahora no nace de este discurso, nace de ti. Este mensaje solo la activa, y si la obedeces, nada podrá detener tu transformación. Porque cuando el hombre está listo, la vida se inclina ante él. A lo largo de mis estudios, he descubierto que nada eleva más al hombre que el instante en que comprende que él es el único arquitecto de su destino. Ese momento, aunque silencioso, es más decisivo que cualquier oportunidad externa, pues representa el despertar de una fuerza moral que duerme en todo espíritu humano, la responsabilidad interior. No me refiero a la responsabilidad impuesta por un jefe o por la sociedad, sino a una responsabilidad más profunda, más severa, más noble, la que el hombre asume ante sí, mismo cuando decide que su vida ya no puede ser gobernada por excusas, temores o postergaciones. Este despertar es la separación entre el que se resigna a su presente y el que toma posesión de su futuro. He visto que el hombre tarda en aceptar esta verdad porque la responsabilidad interior exige valentía. Es más cómodo culpar al entorno, a la suerte o a las decisiones de otros. Pero cada vez que el hombre evade el peso de su propio destino, su espíritu se debilita. Y cada vez que asume ese peso, su espíritu crece. Por eso digo que la responsabilidad no es carga, es poder. Y quien la acepta, se convierte en dueño de sus actos.
Cuando el hombre declara, aunque sea en silencio, yo soy responsable de lo que he sido y de lo que seré. En ese instante comienza su transformación. Carnegie me confesó una vez que no habría podido levantar su imperio si, siendo joven, no hubiera asumido un juramento interior. Jamás permitiría que su origen determinara su destino. Ese juramento, aunque nadie lo escuchó, gobernó cada decisión de su vida. No fue pronunciado ante un público ni escrito en documento alguno. Fue un pacto íntimo, un juramento silencioso del espíritu, que solo los grandes hombres se atreven a realizar. Y ese juramento lo protegió del miedo, de la duda y de la tentación de renunciar. La responsabilidad interior es un acuerdo entre el hombre y su grandeza futura. Barnes, aquel joven que llegó al despacho de Edison con un propósito tan claro que terminó convirtiéndose en su socio, también realizó ese pacto. No lo dijo en voz alta, pero lo sentía en cada latido de su corazón. Sería responsable de su ascenso o de su fracaso, pero nunca permitiría que otros decidieran por él. Ese sentido de responsabilidad interior lo llevó a cruzar el país sin garantías y lo sostuvo durante los años en que realizó tareas humildes esperando la oportunidad correcta. La responsabilidad interior convierte la paciencia en poder, la espera en preparación y la adversidad en formación de carácter. El hombre que despierta esta responsabilidad deja de pedir que la vida sea justa y comienza a volverse justo consigo mismo. Deja de esperar condiciones favorables y comienza a crearlas. Deja de culpar o justificar. Comienza, en cambio, a examinarse con severidad y a corregir aquello que lo ha mantenido pequeño. La responsabilidad interior exige que el hombre abandone el lenguaje débil del algún día y adopte el lenguaje firme del hoy comienzo. Esa decisión, cuando se mantiene por repetición, fortalece al espíritu como el hierro fortalece la espada. He observado que el despertar de esta fuerza interior tiene efectos inmediatos en el entorno del individuo. Su familia lo percibe antes de que él lo mencione. Su pareja nota que su mirada ya no evade la verdad. Sus hijos perciben que su voz ha adquirido un tono de dirección. Sus compañeros de trabajo sienten que su presencia ha ganado peso moral. Y su jefe, aún sin saber por qué, comienza a confiar más en él. Cuando un hombre asume responsabilidad sobre sí mismo, irradia una fuerza que los demás reconocen aunque no la comprendan. La responsabilidad interior es un aura que precede al éxito. Pero es importante comprender que esta responsabilidad no se adopta una sola vez. Se renueva, se refuerza, se repite. Cada día el hombre debe declarar ante su conciencia: soy responsable de lo que permito, de lo que pienso y de lo que hago. La repetición transforma esta frase en ley, y esa ley gobierna la conducta incluso en momentos de debilidad. Sin repetición, la responsabilidad se diluye. Con repetición, se convierte en cimiento del carácter. Uno de los mayores errores que observé en los hombres que permanecen estancados es que esperan que la vida cambie antes de cambiar ellos. Pero la vida no responde a súplicas, responde a decisiones. Y la primera decisión que la vida reconoce es la responsabilidad. Cuando un hombre acepta que él mismo ha creado su situación actual, ya sea por acción, por omisión, por duda o por temor, adquiere de inmediato la facultad de crear una situación diferente. La responsabilidad interior abre la puerta del destino porque elimina todas las excusas que lo mantenían cerrado. Piensa en este principio: no existe grandeza sin responsabilidad. Edison aceptó la responsabilidad de cada fallo en su laboratorio, por eso descubrió la lámpara. Ford aceptó la responsabilidad de producir algo que sus ingenieros decían imposible, por eso creó el motor que lo volvió célebre. Lincoln aceptó la responsabilidad de una nación dividida, por eso quedó grabado en la historia como símbolo de fortaleza moral. Siempre que un hombre asume responsabilidad sobre un problema, se eleva por encima de aquellos que huyen de él. En contraste, he visto a hombres inteligentes, capaces y talentosos desperdiciar décadas
porque jamás se atrevieron a aceptar que su vida era resultado de sus propias decisiones. Se engañaron diciéndose que el tiempo no era adecuado, que otros debían abrirles puertas, que la suerte estaba en su contra. Pero la verdad es esta: mientras el hombre crea que otros son responsables de su destino, seguirá en sus manos. Solo recuperará su poder cuando declare que él mismo será el dueño de su avance o de su estancamiento. La responsabilidad interior también exige sinceridad. El hombre debe mirar sus hábitos, su conducta y sus pensamientos con el mismo rigor con que un juez examina una evidencia. ¿Cuántas oportunidades dejó pasar por miedo? ¿Cuántas decisiones postergó por pereza? ¿Cuántos acuerdos consigo mismo rompió sin sentirse avergonzado? Esta honestidad es dolorosa, pero es transformadora, porque el hombre que se mira con sinceridad se libera de las cadenas de la negación, y un espíritu libre actúa con fuerza renovada. Cuando un hombre despierta esta fuerza, deja de negociar con su debilidad. No se permite excusas, no tolera mediocridad, no cede ante el desánimo. Comienza a tratarse con la severidad de un maestro que no acepta fallas en su discípulo. La responsabilidad interior lo vuelve exigente consigo mismo porque sabe que lo que no exige no crece. Un hombre que no se exige jamás podrá gobernar su destino. Este despertar también ennoblece al espíritu. La responsabilidad no es solo poder, es deber. Un deber hacia su familia, hacia su propósito, hacia su futuro. El hombre que la asume no piensa solo en sí mismo. Piensa en aquellos que dependen de él, en aquellos que lo observan, en aquellos que esperan que él se levante. La responsabilidad lo convierte en pilar, y un pilar no puede descansar hasta que haya cumplido su función. Afirmaciones esenciales para esta parte. Asumo el gobierno de mi destino. No cedo mi responsabilidad a nadie. Mi vida cambia porque yo cambio. Mi carácter sostiene mi futuro. Cuando un hombre se atreve a pronunciar estas frases con convicción, algo se ordena dentro de él. Siente que ya no puede vivir como antes. Comprende que cada acto es declaración de quién es. Sabe que no puede mentirse más. Y ese conocimiento implica despertar. Este mensaje llega a él porque ya está listo para cargar la responsabilidad que antes habría rechazado. Esta parte de su vida no surge por casualidad. Surge porque su espíritu lo llamó. Y quien responde a su propio llamado se convierte, sin darse cuenta, en dueño de su destino. A lo largo de mis investigaciones, descubrí un hecho que sorprendió incluso a los hombres más instruidos. El cansancio no siempre es señal de derrota. Muchas veces es señal de nacimiento. Existe un cansancio que aplasta, pero también existe un cansancio que despierta. Un cansancio que avisa al hombre que ha llegado a los límites de su antigua vida y que, por lo tanto, está listo para ascender a otra. Ese cansancio no surge sin propósito. Es la presión que ejerce la vida cuando quiere que el hombre rompa un ciclo que ya no le sirve. Muchos le temen, pero los grandes lo reconocen como un llamado. El hombre común interpreta el cansancio como evidencia de incapacidad. Cree que está fallando. Cree que ha llegado a un punto donde ya no posee fuerza. Pero he visto que ese tipo de cansancio aparece en los momentos cruciales del crecimiento humano. Cuando la mente está a punto de expandirse, la resistencia interna se agita. Cuando el espíritu se dispone a cambiar, el cuerpo protesta. Cuando un destino nuevo busca entrar, el viejo se defiende. Y esa defensa se siente como cansancio. El hombre inteligente no huye de esa sensación, la estudia y la utiliza. He observado que este cansancio aparece justo antes de los actos que transforman una vida entera. El joven que ha repetido errores durante años siente un agotamiento moral que no puede explicar. El padre que se esfuerza sin ver progreso siente un peso en el espíritu que lo obliga a reflexionar. El trabajador que ha postergado decisiones importantes comienza a sentir que su alma ya no tolera la tibieza. Ese cansancio profundo, no físico, sino espiritual, es una señal clara de que se aproxima el despertar.
Cuando Edison trabajaba día y noche en su laboratorio, muchos lo acusaban de imprudencia. Veían su desgaste físico y lo confundían con agotamiento destructivo. Pero Edison me explicó algo que jamás olvidé. Cuando mi cuerpo se cansa, sé que mi mente está cerca de descubrir algo grande, porque la resistencia siempre se intensifica antes de ceder. Esta frase, pronunciada por un hombre que fracasó más veces que cualquiera de sus contemporáneos, debe grabarse en la mente de quien desea ascender. El cansancio bien dirigido no es enemigo de la voluntad, es su aliado. Cuando el espíritu comienza a exigir un cambio, el hombre siente un conflicto interno. Y ese conflicto genera tensión. La tensión, si se usa correctamente, se convierte en energía de transformación. La vida no permite que un hombre permanezca indefinidamente en un nivel inferior. Cuando necesita que crezca, presiona su espíritu hasta obligarlo a ver que no puede continuar igual. He visto que este cansancio aparece especialmente en hombres que han dejado pasar oportunidades importantes. La mente recuerda, aunque el hombre trate de olvidar. Cada promesa rota, cada oportunidad perdida, cada meta postergada, cada decisión aplazada genera una carga interior. Esa carga se acumula hasta un punto en que ya no puede ignorarse. Entonces surge el cansancio. Pero ese cansancio no es castigo, es advertencia. Es una campana que anuncia el fin de un ciclo. He hablado con hombres que, en los momentos más oscuros de su vida, sintieron un cansancio tan profundo que creyeron estar fallando. Pero cuando analizaron ese cansancio, descubrieron que no era fatiga, sino urgencia. Una urgencia moral que les exigía dejar atrás viejas conductas, corregir hábitos débiles y asumir el destino que habían evadido. Ningún gran cambio en la historia humana nació del conforto. Todos nacieron del cansancio que precede a la resolución. El espíritu humano posee una sabiduría que el hombre no siempre comprende. Cuando el hombre se aleja de su propósito, el espíritu comienza a protestar. Esa protesta se manifiesta como inquietud. Si no actúa, se convierte en frustración. Si aún no actúa, se convierte en cansancio. Y si persiste en ignorarla, se convierte en dolor moral. Pero si decide escucharla, esa misma energía se transforma en impulso poderoso. Lo que antes lo debilitaba se convierte en motor de renacimiento. Recuerdo a un empleado que conocí durante mis investigaciones. Después de años de indiferencia hacia su propio crecimiento, su interior empezó a exigirle un cambio. Se sentía cansado sin razón aparente. Su trabajo le parecía más pesado, sus días más largos, su entusiasmo más pequeño. Creía que estaba siendo derrotado, pero no era derrota lo que estaba experimentando. Era preparación. Cuando finalmente obedeció esa señal, transformó su disciplina, su rutina y su mentalidad. Un año después, había logrado más de lo que alcanzó en la década anterior. El hombre que interpreta este cansancio correctamente se vuelve poderoso. Entiende que no es señal de fracaso, sino de transición, que no es debilitamiento, sino crecimiento, que no es final, sino inicio. Ese entendimiento convierte el cansancio en un aliado. Lo usa como aviso, como empuje, como recordatorio de que su vida ya no puede seguir al ritmo antiguo. La repetición de pensamientos nobles le permite canalizar esa energía y dirigirla hacia el propósito correcto. He visto a padres que, cansados de su propia indecisión, decidieron en un instante reconstruir su carácter. He visto a trabajadores agotados transformarse en líderes. He visto a hombres al borde del abandono convertirse en ejemplos de fortaleza. Y todo comenzó con un tipo de cansancio que los obligó a despertar. El cansancio del espíritu no destruye al hombre que lo escucha, destruye al que lo ignora. El cansancio bien dirigido también eleva el respeto que otros sienten hacia el individuo. Cuando la familia nota que el hombre está transformando su cansancio en cambio, aparece en sus ojos una admiración que no existía antes. Cuando sus hijos lo ven levantarse incluso cuando está fatigado,
aprenden disciplina. Cuando su pareja observa que convierte la presión en progreso, siente seguridad. Y cuando sus compañeros lo ven avanzar silenciosamente, comienzan a reconocerlo como un hombre distinto. No existe fuerza más poderosa que la de un hombre que ha decidido que su cansancio será la señal de su ascenso. En ese momento, deja de luchar contra la vida y comienza a luchar por su propósito. La diferencia entre estos dos combates es enorme. Uno desgasta, el otro construye. Afirmaciones esenciales para esta parte. Mi cansancio es señal de que debo elevarme. Mi espíritu me guía a través de la presión. Lo que hoy pesa, mañana me fortalecerá. Mi cansancio anuncia mi transformación. Cuando el hombre aprende a interpretar su cansancio como mensaje, deja de temerlo. Comprende que la vida no lo presiona para destruirlo, sino para despertarlo. Y cuando despierte plenamente, descubrirá que ese cansancio fue la puerta exacta hacia la versión de sí mismo que su destino exige. El cansancio que hoy sientes no es accidente, es anuncio, es advertencia, es nacimiento. El hombre que entiende esto deja de preguntarse, ¿por qué me siento así? Y comienza a preguntarse, ¿qué debo cambiar? Esa pregunta marca el inicio de su ascenso moral, mental y material. A lo largo de mis estudios he visto que el hombre carga con recuerdos que pesan más que cualquier cadena de hierro. No son errores en sí, sino la amargura silenciosa de saber que podía haber sido más. Ese dolor, cuando se ignora, destruye. Pero cuando se comprende, construye. Por eso digo que el arrepentimiento, lejos de ser un castigo, es un maestro severo. Un maestro que no acaricia, pero que enseña. Un maestro que hiere, pero que guía. Un maestro que, si el hombre lo escucha con humildad, tiene el poder de cambiar su destino entero. El arrepentimiento mal usado aplasta porque el hombre lo convierte en condena. Lo mira como señal de que no merece nada mayor. Lo usa para revivir errores que ya no pueden cambiarse. Lo convierte en motivo para desistir. Pero el arrepentimiento correctamente interpretado es uno de los instrumentos más poderosos del espíritu humano. He visto a hombres reconstruirse desde ruinas interiores porque decidieron transformar ese dolor en disciplina, transformarlo en claridad, transformarlo en dirección. Muchos creen que el arrepentimiento es enemigo del éxito, pero he descubierto lo contrario. Todo hombre que logra grandeza ha conocido el peso del arrepentimiento y lo ha utilizado como impulso moral. Ese dolor silencioso, esa punzada que surge cuando el hombre recuerda oportunidades perdidas, es evidencia de que su espíritu aún aspira a más. Los derrotados no sienten arrepentimiento, sienten resignación, pero el hombre que todavía desea algo superior siente remordimiento porque aún no ha cumplido con su propio potencial. Recuerdo a un joven que entrevisté durante mis investigaciones. Había desperdiciado años en indisciplina y procrastinación. Su vida, a los 30, parecía estancada. Me confesó que cada noche, antes de dormir, una parte de él sufría por la vida que habría podido construir si hubiera actuado con firmeza. Ese dolor lo acompañó durante meses, hasta que un día decidió enfrentarlo en vez de esconderlo. Mi arrepentimiento se convirtió en el golpe que necesitaba, me dijo. A partir de ese día, su disciplina cambió, su conducta cambió, su carácter cambió. Y en pocos años alcanzó una posición que nunca imaginó posible. Su arrepentimiento, bien dirigido, fue el primer ladrillo de su renacimiento. He visto a hombres que vivieron años lamentando un error, un negocio perdido, una oportunidad desaprovechada o un hábito débil. Muchos dejaron que ese dolor los consumiera, pero algunos, muy pocos, decidieron hacer de ese dolor un aliado. Convirtieron su arrepentimiento en determinación. Juraron no repetir errores. Juraron actuar sin demora. Juraron ser mejores de lo que habían sido. A esos hombres la vida les abrió puertas que antes les había cerrado. Y no porque la vida cambiara, sino porque ellos cambiaron.
El arrepentimiento constructivo comienza con una simple verdad. El pasado no puede cambiarse, pero el hombre que lo creó sí. Esta verdad, aunque simple, es la chispa que enciende una nueva etapa. El hombre que comprende esto deja de lamentarse por lo que fue y comienza a trabajar por lo que será. En lugar de preguntarse ¿por qué no actué antes?, se pregunta ¿qué puedo hacer hoy para honrar lo que no hice ayer? Esa pregunta es el inicio del poder. Carnegie me relató que, en su juventud, hubo decisiones que lamentó profundamente. Fueron errores de juicio, errores de carácter, errores de visión. Pero jamás permitió que esos errores definieran su vida. Los estudió con la rigurosidad de un científico, extrajo lecciones de ellos, y luego, en lugar de hundirse en la culpa, utilizó esa comprensión para construir un espíritu más fuerte. Me dijo, mis fracasos fueron mis tutores más fieles. Ningún maestro enseña con tanta precisión como el arrepentimiento examinado. El arrepentimiento constructivo exige valentía. Requiere que el hombre mire su pasado sin excusas, sin justificaciones, sin adornos. Debe observar lo que hizo, lo que no hizo, lo que permitió, lo que pospuso y lo que eligió ignorar. Esta observación es dolorosa, pero también es liberadora, porque al observar su pasado con claridad, el hombre adquiere dominio sobre él, y el dominio sobre el pasado otorga control sobre el futuro. He visto a hombres llorar al recordar lo que pudieron haber sido, pero también he visto a esos mismos hombres levantarse con una fuerza que jamás habían expresado, porque hay un punto en el que el dolor deja de ser cadena y se convierte en espada. Una espada con la que el hombre corta sus hábitos débiles y forja los que necesita. Una espada con la que se defiende del desánimo y de la tentación. Una espada con la que construye disciplina. El arrepentimiento constructivo también ennoblece la relación con la familia. Cuando los hijos ven que su padre, en lugar de culparse, decide corregir su rumbo, aprenden una lección más poderosa que cualquier sermón. Cuando la pareja ve que el hombre toma responsabilidad por lo que fue y por lo que será, recupera fe. Cuando los amigos observan que el hombre ya no repite viejos errores, comienzan a tratarlo con respeto. El arrepentimiento bien dirigido transforma no solo al individuo, sino a su entorno. Quiero contar una historia que me impresionó profundamente. Conocí a un comerciante que durante años manejó su negocio con hábitos débiles. Gastó más de lo que debía. Se dejó llevar por la comodidad. Ignoró señales de advertencia y un día perdió todo. Ese día sintió un arrepentimiento tan profundo que creyó que nunca podría levantarse. Pero en su dolor, tomó una decisión que cambió su vida. Prometió que si tenía una segunda oportunidad, no volvería a cometer los mismos errores. Se levantó con humildad, trabajó sin descanso, reconstruyó cada aspecto de su carácter y en menos de 6 años era dueño de un negocio 3 veces más grande que el anterior. Su arrepentimiento no lo destruyó, lo reconstruyó. La fuerza del arrepentimiento constructivo radica en que convierte emociones negativas en energía productiva. En lugar de permitir que la culpa lo hunda, el hombre la transforma en severidad consigo mismo. En lugar de permitir que la nostalgia lo abrace, la convierte en guía para no desviarse de nuevo. El arrepentimiento es un recordatorio constante de la vida que el hombre ya no quiere vivir. He observado que la vida es generosa con quienes se arrepienten correctamente. Les ofrece nuevas oportunidades, nuevos caminos, nuevos aliados, nuevas fuerzas. Pero es cruel con quienes se arrepienten sin cambiar. La vida no recompensa lágrimas, recompensa resoluciones. Por eso, el arrepentimiento constructivo debe ir acompañado de acción inmediata. Una acción que honre el deseo de ser mejor. Afirmaciones esenciales para esta parte. Mi pasado me instruye, no me condena. Mi dolor se convierte en mi disciplina. No repito lo que una vez me detuvo. Mi arrepentimiento es impulso para mi grandeza. Cuando el hombre pronuncia estas frases con sinceridad, transforma su pasado en profesor. Y cuando el pasado se convierte en maestro,
deja de ser enemigo. El arrepentimiento constructivo es un puente que conecta la vida que fue con la vida que puede ser. Nadie cruza ese puente sin temblor, pero quienes lo cruzan se encuentran con una versión de sí mismos que su pasado jamás habría permitido. Esa versión espera del otro lado, y solo aparece cuando el hombre decide convertir su arrepentimiento en fuerza moral. He observado a lo largo de mis investigaciones que los grandes cambios en la vida de un hombre no ocurren bajo la mirada del público, sino en el secreto de su pensamiento. Los verdaderos renacimientos no llevan aplausos ni anuncios. Nacen en silencio, crecen en silencio, se fortalecen en silencio. Y un día, sin aviso previo, se revelan al mundo con una fuerza que nadie imaginó. A ese proceso lo llamo el renacimiento interior del carácter, y es la etapa más decisiva del ascenso humano. El hombre común busca que su transformación sea reconocida desde el primer instante. Desea mostrar que está cambiando. Busca aprobación, elogios, validación. Pero los hombres que disfrutaron de mis estudios, aquellos que alcanzaron grandeza, actuaron de manera muy distinta. Comenzaron su cambio en soledad. No informaron a nadie. No prometieron nada. No hablaron de sus intenciones. Simplemente crecieron en silencio, repitiendo hábitos nuevos hasta que su carácter se convirtió en su aliado más firme. Barnes, antes de convertirse en socio de Edison, decidió en completo silencio que sería digno de esa posición. No lo anunció a sus compañeros. No buscó admiración. No explicó su propósito. Su renacimiento ocurrió en la oscuridad de su propia conciencia, donde solo él era testigo. Cada día se comportaba como si ya fuera el hombre que aspiraba a ser. Sus acciones tempranas parecían humildes, pero estaban cargadas de una firmeza que nadie percibía. Ese proceso silencioso fue más importante que sus logros posteriores. El renacimiento interior comienza cuando el hombre decide que ya no puede seguir viviendo con la versión antigua de sí mismo. Esa decisión rara vez se pronuncia en voz alta. Ocurre durante una noche inquieta, durante un pensamiento doloroso, durante la incomodidad de un hábito que ya no tolera. Y en ese instante, algo muere dentro de él y algo más poderoso nace. Pero este nacimiento no trae luz inmediata. Requiere tiempo, disciplina y repetición para fortalecerse. He visto que el hombre que cambia en silencio adquiere una fortaleza que el hombre ruidoso jamás posee. Porque su fuerza no depende del aplauso externo, sino del deber interno. No necesita que otros lo observen para mantenerse firme. No necesita reconocimiento para sostener su disciplina. La raíz de su crecimiento está dentro de su espíritu, y esa raíz es difícil de arrancar. Un cambio que depende de elogios es frágil. Un cambio que depende del deber moral es inquebrantable. La disciplina es el martillo que moldea a este nuevo hombre. Sin disciplina, el renacimiento interior no pasa de intención. Con disciplina, se convierte en identidad. He visto a hombres que, después de años de debilidad, reconstruyeron su carácter adoptando pequeños actos repetidos con precisión. No fueron gestos grandiosos, fueron decisiones diarias. Levantarse antes, ordenar sus pensamientos, cumplir sus palabras, controlar sus emociones, estudiar sin excusa, trabajar sin queja. Cada una de estas acciones, repetida, reforzó la identidad del hombre nuevo. La repetición es la ley que convierte intención en carácter. Ningún hombre se transforma por un solo acto, así como un árbol no crece por un solo rayo de sol. Crece porque recibe luz y agua día tras día. De igual manera, el hombre crece porque nutre su espíritu con hábitos nobles cada día. Con el tiempo, esos hábitos dejan de ser actos conscientes y se convierten en parte de su naturaleza. Cuando esa naturaleza se establece, el hombre nuevo ya no puede ser destruido. He visto que el renacimiento interior produce un cambio notable en la percepción del entorno.
Al principio, nadie lo nota. Los compañeros de trabajo siguen viendo al mismo hombre. La familia percibe apenas una leve diferencia, pero poco a poco, la presencia del hombre comienza a cambiar. Su voz se vuelve más firme, su postura se endereza, sus decisiones se vuelven más claras. Sus palabras llevan un peso moral que antes no poseían, y cuando el cambio se vuelve evidente para los demás, ya es demasiado tarde para detenerlo. El hombre nuevo está totalmente formado. Los grandes triunfadores que estudié no se preocuparon por demostrar cambios, se preocuparon por convertirse en cambios. Y el mundo, en su debido momento, se inclinó ante ellos. Ford, antes de construir su automóvil, ya era un hombre distinto internamente. Edison, antes de iluminar ciudades, ya había iluminado su espíritu con disciplina. Carnegie, antes de dirigir industrias, ya era dueño de su carácter. Ninguno esperó aprobación para transformarse. Se transformaron y la aprobación llegó después. El hombre nuevo también modifica la manera en que la familia lo observa. Sus hijos comienzan a respetarlo porque sus palabras ahora coinciden con sus actos. Su pareja siente confianza en su presencia porque él ya no cede ante la indecisión. Cuando un hombre renace internamente, su hogar lo percibe sin necesidad de explicaciones. Existe una luz en su conducta, una firmeza en su mirada, una estabilidad en su ánimo. Esa luz, esa firmeza y esa estabilidad nacen del silencio, no del ruido. La grandeza que nace en silencio está protegida. El ruido expone, debilita, distrae. El silencio fortalece. Por eso, aconsejo siempre que el hombre no anuncie sus planes, no porque deba ocultarlos, sino porque debe protegerlos. El plan dicho demasiado pronto pierde fuerza, como una semilla expuesta al frío antes de tiempo. El plan cultivado en silencio crece firme, como un árbol con raíces profundas. He visto que el renacimiento interior exige paciencia. El hombre que desea cambiar rápidamente se frustra cuando no ve resultados inmediatos. Pero el hombre que comprende la naturaleza del cambio sabe que el crecimiento verdadero es lento al principio y veloz al final. Es como una montaña que se eleva apenas unos centímetros al día y luego se revela imponente. El carácter se forma igual, paso a paso, hábito tras hábito, día tras día. El renacimiento interior también exige humildad. El hombre debe aceptar que no sabe todo, que no ha sido todo lo que debería, que debe aprender de nuevo. Esa humildad no lo debilita, lo afianza. Porque el hombre que reconoce sus errores se vuelve más sabio que aquellos que jamás los admiten. Y la sabiduría lo guía hacia un carácter superior. Afirmaciones esenciales para esta parte. Mi transformación nace en silencio. Mi carácter crece sin necesitar testigos. Cada hábito noble fortalece al hombre que seré. Mi renacimiento interior es mi mayor riqueza. Cuando el hombre adopta estas afirmaciones, comienza a entender que no necesita esperar condiciones externas para cambiar. Comprende que el cambio verdadero ocurre fuera de la opinión pública. Sabe que su espíritu trabaja incluso cuando su entorno permanece igual. Este discurso, que llegó a ti en el momento adecuado, no demanda que anuncies tu transformación, sino que la vivas. El hombre nuevo no se presenta, aparece, no se explica, se demuestra, no promete, cumple, no declara, actúa. Y cuando ese hombre aparece, la vida entera cambia ante él. He observado, en cada uno de los hombres que alcancé a estudiar durante mis investigaciones, que no existe grandeza que no se trace en un instante. Un instante que separa todo lo que el hombre fue de todo lo que será. Un instante tan silencioso que nadie alrededor lo percibe, pero tan poderoso que determina la dirección completa de la vida. A ese instante lo llamo el momento decisivo, porque en él el hombre se define. No es un día especial ni una señal milagrosa. Es un susurro del espíritu que exige resolución. Y cuando el hombre obedece, la vida cambia,
La mayoría de las personas cree que el éxito llega gradualmente, como un ascenso lento, pero he visto que no es así. El éxito se prepara lentamente, sí, pero se decide de golpe. El hombre camina durante años sin una dirección clara, hasta que un día, de pronto, se mira a sí mismo con absoluta sinceridad y sabe que ya no puede seguir viviendo como antes. Esa claridad repentina, esa chispa que divide su historia en antes y después, es la raíz del ascenso humano. El individuo que llega a este momento siente una mezcla de temor, presión, urgencia y determinación. Es el punto exacto donde la vida exige una decisión firme, no una esperanza, no un deseo, no una intención tibia, una decisión moral. La decisión es el poder que establece orden en la mente. Es la firma invisible que ata al hombre a su propósito. Y es la llave que abre puertas que antes parecían selladas. He visto a hombres que permanecieron estancados durante décadas despertar en un solo instante. No fue un ascenso gradual, fue una determinación repentina. Ese momento transformó su carácter, su energía y su conducta. En cuestión de días dejaron hábitos que los habían acompañado durante años. En cuestión de semanas alcanzaron metas que antes parecían lejanas. La vida les obedeció no porque hubieran aprendido algo nuevo, sino porque habían decidido ser distintos. Carnegie me dijo en una ocasión algo que jamás olvidé. El hombre que decide ya venció la mitad de la batalla. El que duda la perdió antes de comenzar. Esa frase resume la esencia de esta ley. La duda paraliza, la decisión impulsa. La duda emite señales contradictorias al espíritu. Un día dice sí, otro dice no. Un día avanza, otro retrocede. Un día confía, otro se esconde. Pero la decisión elimina la contradicción. Establece un rumbo, fija una dirección que no se negocia. Por eso, cuando el hombre decide, su mente y su voluntad marchan en la misma dirección. Edison tomó su momento decisivo cuando, tras cientos de fracasos, se dijo a sí mismo que no abandonaría su experimento hasta haber dominado la lámpara. Ese instante, ese pensamiento, ese compromiso interior, fue el punto que cambió su vida y la de millones. No fue el resultado técnico lo que lo convirtió en inventor legendario. Fue la decisión moral que lo sostuvo. Ford vivió su momento decisivo cuando sus propios ingenieros le aseguraron que su visión mecánica era imposible. En lugar de abandonar, decidió que su propósito valía más que el juicio ajeno. Esa decisión no fue técnica, fue espiritual. Y esa firmeza moral lo convirtió en pionero. Incluso Lincoln, cuya vida estuvo marcada por profundos desafíos, encontró su momento decisivo cuando comprendió que su misión no podía esperar. Su decisión no solo cambió su vida, cambió la historia de su nación. Y no fue una circunstancia externa lo que lo obligó. Fue una voz interna que le dijo que había llegado su hora. El momento decisivo llega a todos los hombres, pero solo unos pocos lo reconocen. Muchos lo confunden con cansancio, otros lo confunden con miedo, otros con duda, otros con presión. Pero el hombre sabio sabe que cuando el espíritu se agita con fuerza, no es señal de debilidad, es señal de llamado. Es el anuncio de que un ciclo debe romperse. He visto que antes del momento decisivo, el hombre siente una incomodidad persistente. Nada lo satisface, nada lo calma, nada lo llena. Su rutina le pesa, sus hábitos le molestan, sus postergaciones lo avergüenzan, su propia voz interna comienza a exigirle más. Ese tormento silencioso es el preludio. La decisión es el nacimiento. El hombre que alcanza esta etapa debe reconocer que cada minuto posterior importa. Las decisiones tibias, tomadas con palabras vacías, no transforman. La decisión verdadera se siente en el pecho como un acto irrevocable. No necesita testigos, no necesita aprobación, no necesita público. Nace en silencio, pero su eco resuena durante años. Muchos hombres temen al momento decisivo porque saben que, una vez que decidan, ya no tendrán excusas. La decisión exige disciplina, y la disciplina exige valor.
pero el hombre que evade la decisión pierde décadas, mientras que el hombre que decide rompe cadenas que llevaba años arrastrando. He observado que el momento decisivo también altera la percepción del entorno. Cuando la familia ve que el hombre ya no duda, su confianza crece. Cuando sus hijos ven que cumple sin posponer, su respeto aumenta. Cuando su pareja nota que actúa con dirección, su admiración renace. Y cuando sus compañeros perciben que su conducta ya no depende del ánimo, sino de un mandato interior, comienzan a tratarlo como líder. Este momento no llega múltiples veces. Llega una vez, con fuerza. Si se ignora, puede tardar años en regresar, pero si se obedece, transforma cada aspecto de la vida. Afirmaciones esenciales para esta parte. Hoy decido lo que mi futuro recogerá. Mi decisión fija mi destino. Mi espíritu sigue una dirección firme. El instante que elijo, me elige. Cuando el hombre pronuncia estas frases con convicción, su mente se alinea con su propósito. Su voluntad se enciende. Su espíritu se fortalece. En ese momento deja de negociar con su pasado y comienza a construir su porvenir. El momento decisivo no es mágico, es moral, no es repentino. Es madurado por años. No es ruido, es claridad. No es casualidad, es llamado. Este discurso ha llegado a ti en el instante exacto en que tu espíritu está listo para elegir. Y si eliges correctamente, los próximos 5 años serán prueba de que este momento fue el nacimiento de tu verdadera vida. He comprobado, después de estudiar durante años la conducta humana y la mecánica del éxito, que el hombre no camina solo hacia su futuro, camina bajo la mirada constante de su propio porvenir. Existe una versión futura de él mismo, más fuerte, más firme, más disciplinada, que lo observa silenciosamente, esperando que tome las decisiones necesarias para que ambos se encuentren. A este concepto lo llamo el testigo invisible del futuro, y es uno de los principios más profundos que he enseñado, porque revela que el destino no es un misterio, sino un compromiso entre el hombre que eres y el hombre que puedes llegar a ser. Cada acto presente tiene un observador, tu yo futuro. Ese hombre, que ya ha logrado lo que tú deseas, contempla tus decisiones con esperanza o con tristeza. Cuando actúas con valentía, él se alegra. Cuando pospones, sufre. Cuando retrocedes, se debilita. Cuando avanzas, se fortalece. No es fantasía, es visión. La visión no es un sueño, es la capacidad del espíritu de contemplar su propio mañana. Y cuando el hombre aprende a mirar su vida desde esa perspectiva, deja de vivir como espectador y comienza a vivir como constructor. He descubierto que la mayoría de los hombres fracasan no porque carezcan de fuerza, sino porque no comprenden que cada decisión, por pequeña que sea, acerca o aleja al hombre de su porvenir. Creen que el futuro será producto del azar, de la suerte o de circunstancias externas, pero el futuro es obediente, sigue la línea trazada por los actos presentes. Por eso digo que el porvenir observa, esperando que el hombre actúe con la dignidad necesaria para merecerlo. Piensa en los grandes hombres que estudié. Edison, antes de iluminar ciudades enteras, imaginaba con claridad el resultado de su trabajo. Veía su porvenir con tanto detalle que parecía estar viéndolo desde dentro. Ford, antes de transformar el mundo del transporte, contemplaba una fábrica que aún no existía. Lincoln, antes de unir a su nación, se imaginaba cumpliendo un deber que aún no había sido proclamado. Cada uno de ellos tenía conciencia de que el futuro ya los observaba, exigiéndoles lealtad, disciplina y fe. Cuando el hombre comprende que su yo futuro depende de él, su conducta cambia inmediatamente. Ya no se permite excusas, porque sabe que esas excusas serán piedras en el camino de su porvenir. Ya no se permite debilidad prolongada, porque sabe que esa debilidad se multiplicará con los años si no se corrige. Ya no se permite decisiones tibias, porque sabe que cada decisión tibia es una traición a su futuro. La visión del futuro exige fuerza moral. He visto a hombres que, al imaginar a su versión futura, descubrieron coraje que jamás habían mostrado.
Se vieron más fuertes, más capaces, más dignos, más disciplinados. Esa visión los obligó a actuar con severidad en el presente. Dejó de importarles el juicio de los demás y comenzó a importarles el juicio de ese yo que aún no existe, pero que ya exige ser honrado. El porvenir del hombre no se construye por accidente, se construye por fidelidad. Fidelidad al propósito, fidelidad a la disciplina, fidelidad a la palabra dada, fidelidad a la visión. Y esa fidelidad no ocurre cuando el mundo aplaude, sino cuando el hombre actúa en silencio. Cada noche, cada mañana, cada repetición, cada sacrificio son ladrillos que construyen la grandeza futura. El hombre que ignora a su yo futuro se siente vacío, siente que falta algo, siente que la vida no tiene rumbo, y no lo tiene, porque ha roto el vínculo con su destino potencial. Pero el hombre que honra a su yo futuro camina con dirección. Su espíritu sabe hacia dónde va, aunque no conozca cada paso del camino. La dirección no depende del detalle del plan, depende de la claridad del propósito. He hablado con hombres que, al imaginar su vida dentro de 5 años, sintieron vergüenza. Vergüenza de lo que podrían convertirse si continuaban igual. Esa visión dolorosa fue suficiente para despertar su carácter. Otros, en cambio, se imaginaron como hombres fuertes, respetados, realizados. Esa visión gloriosa encendió una llama en ellos. Ambas visiones, la amarga y la noble, pueden usarse como impulso, pero solo si el hombre decide actuar hoy. La familia del hombre percibe cuando él comienza a vivir desde su futuro. Sus hijos lo miran con admiración porque su conducta revela dirección. Su pareja confía en él porque ya no vive reaccionando, sino guiando. Sus amigos perciben una presencia distinta en él, como si caminara con un deber invisible. Y aunque no comprendan la raíz de ese cambio, la respetan. He visto que el porvenir también da señales. A veces se manifiesta como intuición, a veces como inquietud, a veces como sueños repetidos, a veces como una frase escuchada en el momento exacto, a veces como este mismo discurso que ha llegado a ti hoy. Estas señales no son casualidad, son recordatorios de que tu yo futuro está esperando tu decisión presente. El hombre debe preguntarse cada día, ¿estoy honrando a quien puedo llegar a ser? Si la respuesta es no, ese día no ha servido a su propósito. Si la respuesta es sí, ese día se convierte en cimiento de su grandeza. Afirmaciones esenciales para esta parte. Mi futuro me observa, no lo defraudaré. Cada acto presente construye mi mañana. Mi visión gobierna mis decisiones. Camino hacia el hombre que debo llegar a ser. El porvenir no es un misterio. Es un juez silencioso, un testigo constante, un destino que ya existe y que espera ser alcanzado por el esfuerzo del presente. Y cuando el hombre comprende esta verdad, ya no pospone ni se engaña. Sabe que cada minuto cuenta, sabe que cada acción importa, sabe que cada pensamiento lo acerca o lo aleja de su grandeza. Este discurso llegó a ti porque tu porvenir te llamó, y lo que hagas en los próximos días determinará si lo alcanzas o lo traicionas. El futuro ya te observa y espera que estés a la altura de tu propio destino.